Hola, ¿cómo están? Igual me da mucho gusto saludarles, gracias por escucharnos y pues creo que va a estar muy interesante el programa de hoy, ¿no? Un tema como quizá rara esa mezcla entre diversidad sexual y espiritualidad o religión, pero va a estar bueno. A mí me tiene un poco nervioso, te voy a confesar, porque en realidad es una cosa un poco, una moneda con dos caras, bastante compleja el tema de hoy. Pero bueno, iniciando, justo como decía Emal, y a espera de que arribe con nosotros Ferca, el día de hoy hablaremos sobre religión, espiritualidad y sexodisidencias. Y pues en realidad habríamos la pregunta por la experiencia en realidad que viven las personas LGBTIQ+, con relación a la religión y a la espiritualidad. Y a la espiritualidad. Sobre todo si nos hemos llegado a sentir excluidos, ¿no? Parte o gran parte de nuestra vida, o tenemos el rechazo a esos espacios, porque, bueno, de una u otra manera pueden llegar a ser LGBT fóbicos, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta también por si nos gustaría tener una vida más espiritual o estar más cerca de algún espacio religioso, ¿no? Que siempre es una pregunta que se queda como muy al margen porque creo que poco nos la hacemos, ¿no? Y bueno, eventualmente podremos elaborar más estas preguntas. Y sobre todo también una pregunta importante es sobre el qué necesitaríamos cambiar del mundo, ¿no? Para que esto sucediera. No sé ustedes, yo quisiera iniciar justo con una suerte de caída de 20 de hace unos años, justo a propósito de este tema y de por qué también fue saliendo en las conversaciones y en los programas previos, y que tenía que ver con, ayer recordaba un tanto también, como que igual y no a todos, pero al menos lo he notado en varios casos, personas LGBT y Q+, como que atravesamos una serie de fases con la salida del closet, ¿no? Por ejemplo. Y creo que una de ellas es una primer forma de negar una religión, por así decirlo. O sea, es decir, en mi caso yo nací en una familia católica, me bautizaron, hice mi primera comunión, hice mi confirmación y bueno, llegué a pensar, o sea, decir, imagínense, o sea, yo estaba clavadísimo en la iglesia, o sea, clavadísimo es poco, o sea, era yo así, tipo, El niño ñoño sí, o en... sea, tipo Cristo es mi droga, así, ¿no? Este, Qué fuerte. sí, No te imagino. que, No, yo sí. sí, pero es bien interesante porque, bueno, a ver, por un lado, y voy a seguir trayendo este ejemplo para varias cosas, pero bueno, a ver, por un lado, amistades cercanas hasta el día de hoy, que claramente también se alejaron, ¿no? Como de todo el espacio del que les he referido. Bueno, se consolidaron en esos grupos, ¿no? O sea, es decir, porque te estoy hablando que eran mis 17, 16, 17, 20, o sea, decía hasta como cerca de los 22, 23 que estuve yo en esos espacios. O sea, toda mi adolescencia la viví siendo Fuerte. una casi religiosa. Eso no sabíamos de Roy. Eh, por eso les invitamos a seguirnos para que se enteren del chisme. Pero, a ver, eventualmente me asumo, salgo del closet, bueno, todo el proceso que a lo mejor varios y varias viven, varias también vivimos. Y hay un primer momento de querer negar todo, ¿no? Entonces uno se vuelve así totalmente anticreyente, bueno, en fin, cínico, lo que sea, hasta un cierto rencor, ¿no? Y eventualmente algo, y quiero llegar a ese punto, uno va entendiendo, por un lado, la función de la religión a nivel social y cultural, es decir, hay una función y muchos campos de estudio la han trabajado. Por otro lado, también uno va comprendiendo que, bueno, no sé si necesariamente uno tendría que estar peleado, ¿no? Con esos espacios. Y la caída de 20 que tenía era eso, es decir, eh, la pregunta por si uno tendría o no el derecho, pero más allá de derecho como una cuestión de derechos humanos, es decir, si uno debería poder tener la posibilidad de acercarse a esos espacios, ¿no? Entonces ahí decía yo, bueno, hasta eso le quitan a uno,
¿no? O sea, es decir, en esta suerte de exilio, de cosa al margen y de bueno, todo lo que hemos platicado, sin la necesidad de caer en esta suerte de las Olimpiadas del sufrimiento. Pero la pregunta, bueno, la cosa que me hacía preguntarme era, bueno, hasta eso a uno le quitan y me parece que abre un montón de posibilidades sobre preguntarse qué tanto uno quisiera o no regresar a esos espacios. La respuesta rápida me la di, no, no tengo la intención de regresar a esos espacios, pero sí he aprendido a dar cuenta de lugares, otros que se van habilitando en ese tipo de lugares. Es decir, no todos están cortados por la misma tijera, hay posibilidades de hacer cosas y bueno, espero nos dé tiempo de hablar de todo eso, pero creo que hay una suerte de fisuras que se van generando dentro de esos espacios que parecieran ser demasiado rigurosos, estrictos, sólidos y que poco a poco van como aperturando otras cosas. Y creo que ahí es donde uno debería de centrar su atención, ¿no? Es decir, en las posibilidades que hay de generar otro tipo de lazos, de vínculos, aún así dentro de esos espacios, ¿no? Porque en realidad tampoco es que todos sean el quinto infierno. Es decir, hay espacios que yo espero sean medianamente más llevaderos porque hay gente ahí, ¿no? Por un lado. En fin, quería abrir esto con una suerte de anécdota de por qué también creíamos que era importante, más allá de si pensaron que íbamos a hablar solo de cómo criticar estos espacios, porque en realidad creo la intención es más bien abrir el diálogo y la conversación entre nosotras tres y bueno, las personas que nos puedan estar escuchando a pensar qué hay detrás de este tema que bueno, seguramente el día de hoy no se agota y podremos seguir conversando. Pero a ver, cuéntenme ustedes qué piensan y cuáles han sido sus experiencias sobre esto. Pues mira, yo creo que es súper bueno hablar de nuestro lugar desde donde vamos a hablar de la religión, porque creo que sí, pues eso, es muy importante, más en estos temas que pueden ser sensibles. Justo yo soy lo opuesto a ti, yo sí crecí en una familia, sobre todo de mi papá, que es completamente ateo, y mi mamá sí es católica, pero como que siento que tuvo muy claro que la niñez no debía, no se le debía poner una religión. Entonces yo crecí en un hogar súper ateo. Entonces no me bautizaron, no tengo primera comunión, nunca fui a misas en la niñez. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quieres casar? Pues no sé. Afortunadamente no quiero. Pero justo, o sea, me acuerdo de cuando cuando egresamos de la primaria, hubo una misa para egresades y yo no fui y mi familia dijo, no, pues casi casi en protesta, no vamos a ir porque como en una escuela, pues te van a hacer una misa, ¿no? Va en contra de la educación casi casi. Entonces mi familia sí es como muy de esa línea y extrañamente, como que a mí la religión me genera muchísima curiosidad. Me gusta mucho ver cosas, o sea, aprender sobre religión. Y bueno, más adelante hablaré de eso, pero también tengo muchas amistades que crecieron en hogares religiosos y que detestan la religión, no quieren saber nada de, no sé, el catolicismo y tal. Y me doy cuenta que como yo no tengo esa herida con el catolicismo, Claro. pues es más fácil que a mí me llame la atención. Pero Ujú. entiendo que hay mucha gente que tiene traumas, bueno, hasta los más extremos como pueden ser las terapias de conversión o que el padre intentó rectificar Ujú. tu sexualidad o tu identidad de género, etcétera, hasta cosas como más sutiles de los sermones homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos, ¿no? Pero a mí como no me tocó todo eso, y a mí al contrario, o sea, parte de mi politización ya más de joven, tiene que ver con muchos espacios de jesuitas, dominicos, Ujú. ¿no? Como de gente ligada a la teología de la Liberación. liberación o incluso monjas feministas, ¿no? O Ujú. sea, sí me tocó en muchos espacios quienes nos dedicamos a los derechos humanos, creo que en muchos momentos nos encontramos con agrupaciones religiosas de todo tipo. Entonces, como que yo siempre, o desde hace mucho, he tenido muy claro que hay muchos, por ejemplo, tipos de catolicismo, ¿no? O de católicos y católicas. O sea, gente conservadora, pero también he conocido muchísimas personas católicas súper radicales que me generan un buen de admiración.
Y uno de mis últimos trabajos pues fue en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y ahí teníamos reuniones con grupos que les llamaban de diversidad religiosa, ¿no? Entonces llegaban que los que venían de la asociación musulmana, budistas, judíes, católicos, wicca, así varias, ¿no? No me acuerdo cuántas religiones eran. Y a mí me encanta, la verdad, escuchar eso y bueno, ahí nos platicaban un poco de los tipos de discriminación que vivían, ¿no? Sobre todo creo que en México las personas musulmanas, ¿no? Que necesitan 5 momentos al día de oración y cómo es muy importante para ellas lavarse los pies, por ejemplo, ¿no? Y a veces en el trabajo, pues es como que llegas al baño y pues la persona se está lavando los pies en el lavabo porque no hay otro espacio y es muy importante para su oración, etcétera. Entonces, como que a mí siempre eso me parece muy enriquecedor porque me gusta pensar un mundo en donde podamos convivir con nuestras diferencias y respetar esas diferencias, ¿no? Pero bueno, insisto, ¿no? Lo hablo desde un lugar de que quizá yo no tengo una herida con la religión y entiendo que mucha gente, especialmente gente LGBT, sí tiene como este rechazo muy tajante a la religión, ¿no? Claro. Este, pues yo justamente también como Emma, mi familia sí es religiosa, pero es una cosa como muy rara, porque cuando yo era niña, mis papás practicaban pues un catolicismo muy, no sé cómo decirlo, laico, secular, no sé, Relax. muy relax, Ajá. ¿no? Así Un poco con eso, pues. descafeinado. Ajá. Entonces, pues, era una cuestión así bueno, pues, ¿quién creó el mundo? Dios. Y ya, ¿no? Y todas las otras preguntas que eran como de la ¿En vida. cuántos días? Es que justamente no había como 7, eso, ¿no? 7. Eran Bueno, al séptimo descanso. si ¿Ven? preguntaban, si preguntaba ese tipo de cosas, la respuesta era una. Pero en todas las cosas de la vida cotidiana, era como la religión no aparecía. Entonces ni siquiera íbamos como a la iglesia los domingos, o sea, era como, sí vamos a la iglesia, pero decía Emma, ¿no? En la boda de fulanita, en los 15 años, ¿no? Pero no había esta práctica, digamos. Em, y justamente yo me acuerdo que cuando era niña, una de las preguntas de una clase así como de ciencias, ¿no? Era como de, bueno, veías la evolución. Y luego una de las preguntas reflexivas era, bueno, pues esta explicación científica pues contradice en algunos puntos y aspectos a las explicaciones de la Biblia, ¿no? Y la pregunta era como, ¿cuál te convence más? ¿No? Y yo era como, pues la científica. Y ya, ¿no? O sea, como que, o sea, me acuerdo que era una cosa así. Y de repente mis papás cuando yo cumplí los 15 años, empezaron a volverse súbitamente muy religiosos, pero de estas religiones New Age, como que mezclan todo y que están llenas como de ciencia ficción. Está muy padre, la verdad. Yo no comulgo con eso, pero era una cosa como de entre ciencia ficción, teoría conspiranoica y cosas de todas las religiones. Una cosa así de, no, es que, no sé, por ejemplo, Cristo, Buda, no sé, Mahoma, todos son la misma persona y viene del espacio y somos un experimento, porque así hay uno, por ejemplo, se llama el libro de Urantia, ¿no? Que es así como de una Biblia, pero que dice que, bueno, pues en realidad em, somos una como creación de alienígenas y Cristo es como uno de estos prototipos de la raza perfecta que querían crear aquí los alienígenas. O sea, es una cosa así como muy loca, pero de repente mis papás empezaron como a leer eso y a creerlo y empezaron a hacer un montón de prácticas. O sea, Pues básicamente no hicieron también su sé. propia religión. Pues sí, ¿no? Bueno, no sé si hicieron o se adscribieron a este tipo de movimientos, ¿no? Que ya existen en donde... Y tiene un montón tienen un montón de cosas así como de que les permiten también, dentro también de este mundo muy del catolicismo secular, es como mis tías, por ejemplo, que siguen hablando como de Jesús, Cristo, la Biblia. Mis papás es como, sí, Jesús, Cristo, la Biblia. Obviamente
no dicen ahí es un alien y no nos va a llevar a la quinta dimensión o cosas así. Pero hay como también la posibilidad de estar en un espacio más católico tradicional y participar activamente. Entonces, creo que es una cosa muy interesante porque permite como este diálogo interreligión. No sé, muy interesante. Pero yo he vivido en general la religión por esta experiencia que les digo. Y esa es un poco como una de las tesis que estuve meditando cuando dijimos, vamos a hablar de este tema. Y es que yo siento que he vivido la religión como una tecnología cultural, que lo que hace es, pues tiene un propósito muy específico en la gente, ¿no? Que es, pues, darle sentido a la vida, ¿no? O sea, yo así lo he vivido porque mi papá lo decía, ¿no? Es como cuando era simplemente católico, no sentía que ciertas cosas de la vida, pues, tuvieran un sentido, o sea, el para qué, o sea, en un sentido como fuerte y restricto, ¿no? ¿Para qué esta vida? Y todas esas preguntas las empezó a contestar con su religión cuando empezó como a ser muy creyente y todo. Y pues yo creo que eso es en general, ¿no? Como la manera en la que yo he vivido esa cuestión. Ahora, yo he tenido como también mis propios acercamientos a la religión, pero a partir de la filosofía, porque yo estudié filosofía y en muchos sentidos, muchos de los filósofos, pues su propia religión, sobre todo en Occidente, que es como la filosofía más hegemónica que se estudia más, pues estos filósofos mezclan sus creencias, sobre todo cristianas, católicas, con la filosofía. Entonces, yo aprendí también de la religión católica, cristiana, pues de este lado, ¿no? Como mucho más filosófico y por eso es que también valoro y se me hace como muy importante, interesante en este sentido que les digo de, pues es que responde preguntas que la gente se hace que son muy importantes. Y sí, ¿no? En ese sentido valoro mucho como todo eso. Yo misma, pues al final, ahora sigue como replicando este ejercicio que me ponían en la primaria. Eh, Me tuve acercamiento, por ejemplo, a la filosofía griega, que tiene justamente también detrás cuestiones religiosas, pero son de una religión que no es judeocristiana, que es mucho más que en los judeocristianos le llaman pagana, ¿no? Entonces, eh, y es a partir de ese tipo de planteamientos que me parece que también son religiosos porque tienen esa misma función de dar explicaciones muy generales a la existencia, pues es algo con lo que más me he sentido cercana, ¿no? Entonces, pues no sé, no es algo como que diga así en general, como, pero si alguien me preguntara ya así como en este sentido como mucho más serio, yo diría, pues creo que practica un sano paganismo antiguo, pero más allá de eso, y justo con eso como, justo también termino, este, tuve una experiencia también como que me parece relevante, que es, antes de llegar a esta conclusión, yo justamente como me interesaba mucho la filosofía y mucha filosofía tenía que ver con la religión cristiana y todo, pues en algún tiempo me acerqué, pero también de manera como súper filosófica a cuestiones cristianas y en algún momento yo hice un intercambio académico, me fui a Canadá. Canadá es un excelente lugar para estudiar religiones. Justamente porque el problema de aquí es que muchas de las instituciones que enseñan carreras que son religiosas o que tienen que ver directamente con lo religioso están atravesadas por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces es complicadísimo estudiar pues de manera más laica, ecuménica, crítica la religión aquí. Yo me acuerdo que de intercambio dije, pues voy y aprovecho que puedo tomar otras clases y pedí autorización y justamente como filosofía lo permitía, tomé una clase en la Facultad de Teología en Canadá y era una clase sobre religiones comparadas y me encantaba porque la sede
esa particular era donde estaba la clase, era un centro evangélico cristiano, pero, o sea, súper como relax. Y la gente que iba era gente así como atea, era gente budista, era gente judía, católica. Había, por ejemplo, personas que comulgaban más con las religiones indígenas canadienses, ¿no? Que son las religiones inuit. Entonces, pues era una cosa como muy interesante, muy bonita la experiencia también de compartir. Pero yo me acuerdo que el trabajo final de esa materia tenía que ver con una reflexión acerca de nuestras propias creencias, acerca de Dios, ¿no? Porque una de las preguntas que nos decían que era clave es cuando te preguntan, ¿qué crees en Dios? Tú respondes así como de, ¿qué Dios? O sea, tienes que preguntar, a ver, ¿qué estás entendiendo cuando me preguntas si creo en Dios? O sea, ¿qué es eso que tú significas como Dios para ya poder entenderme y te digo si sí o si no? Eh, y justamente en esa clase me di cuenta que en el sentido judeocristiano no creo en Dios, ¿no? O sea, es algo que, bueno, pues también fue clave para mi propia relación con la religión, el hecho de que me lo cuestionara y que dijera, admiro mucho, me interesa así como dices, Emma, de repente pues, pues qué interesante en estos rituales, ¿no? Pero no es algo que yo sienta en el mismo sentido en el que veo que la gente que es católica, que es creyente, lo siente. Y me fascina también, ¿no? Y tampoco es algo que me gustaría sentir porque después justamente cuando empecé a decir, bueno, pues en qué creo yo y llegué como a estas reflexiones de, pues igual y al paganismo griego clásico, pues, pues también eso me hace pues tener ciertas convicciones, ¿no? Pero digamos que mi posición entonces en la religión es pues de profunda admiración por la gente que vive una experiencia en ese sentido mítico, religiosa, que tiene esa actitud frente al mundo. Este, y bueno, pues justo por eso y con esto cierro, creo yo que la religión para mí es esta tecnología que permite y posibilita eso. Este, creo que es totalmente independiente eh, de estas instituciones y discursos de poder que tienen como pretexto la religión para poder, pues al final, como cualquier otra tecnología, generar violencia. O sea, una pregunta con las tecnologías digitales, por ejemplo, es, ¿son malas o buenas? Bueno, pues depende de para qué las ocupen. Igual Claro. la religión creo que es una tecnología que es utilizada por grupos de poder para violentar, pero eso no es la religión y esa no es la vivencia, la experiencia de esta gente que admiro mucho cómo es que vive y que puede ser gente, como dice Sema, o sea, gente pues muy conservadora o gente súper revolucionaria, progresista, porque la religión no se trata de eso, lo que se trata de eso es, pues eres buena persona, ¿no? Y hay gente buena persona con religión, sin religión, con X o Y religión, ¿no? Y hay personas culeras con religión, no, exacto. Sí, No, total. Eh, Se me fue lo que te iba a preguntar. Ah, bueno, ya me acordé. Entonces sería bueno hacer un primer matiz sobre religión y espiritualidad, ¿no? Que creo yo, me dirán ustedes que a lo mejor están más empapados o no, no lo sé. La religión estaría más del lado de la estructura, de la cuestión institucional, de la cuestión ya en su ritualidad más organizada y una suerte de alienación del sujeto a eso. Pienso, es un primer así hipótesis que me acabo de sacar de no les digo dónde. Y la cuestión espiritual, que me parece que es un poco ahí a donde estás apuntando, ¿no? Que es como un ejercicio distinto, ¿no? De este dispositivo que me pareció linda, me parece linda esta manera de pensar la religión como un dispositivo también. Tendría que ver más con entonces un ejercicio, ¿no?
no sé si llamarle esta cuestión del cuidado de sí, de cómo te relacionas justo como decías tú con el mundo, que no necesariamente responde a una institución. O sea, es decir, tampoco es tan sencillo separarlo, ¿no? Porque, es decir, hay una suerte de diálogo constante, ¿no? Sea al Dios que le reces o sea las prácticas, perdón, que tengas, pues hay una comunicación y hay un origen, ¿no? O hay una suerte de, como de guiño de la tradición, ¿no? De donde uno retoma algo. Que, que es otra cosa interesante que pongo rápido sobre la mesa, que es la posibilidad de poder torcer la misma herencia, ¿no? O la tradición. O sea, esto cosa que nos heredan y la posibilidad que hay ahí de una suerte de torcedura en la que podamos hacer algo, otra cosa con eso. Y esto que mencionas, Ferca, me parece interesantísimo, ¿no? Es decir, cómo se reapropia uno de ciertas cuestiones y las pones en acto, en escena, en práctica, para además producir otra manera de estar, pues vaya, relacionándote con el mundo, contigo mismo y posiblemente con el otro. Me hicieron acordar rápido un paréntesis que, bueno, dos cosas. Una es que en su momento yo hasta llegué a pensar en meterme a estudiar a estos lugares que se me acaba de olvidar la palabra. Seminario. Al seminario, gracias. Sí, no sé qué hubiera sucedido de mí si hubiera entrado ahí. Tal vez te lo hubieras pasado muy bien. Exacto, estuve tentada hacia algo así. Claro, pero claro. este, Y la otra es que hace bueno, tiene ya unos cuantos años, pero por ejemplo, a mí me han invitado a ser padrino, ¿no? De gente cercana, es decir, soy, eh, me van a acribillar mis comadres, efectivamente, bueno, no me acuerdo de quiénes, no. Por ejemplo, soy padrino de dos pequeñas, ¿no? En distintos momentos y tiempos, etcétera. Y claro, cuando me invitan, ¿no? Y lo primero que a mí se me pasó por la mente es, eh, tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? So- Pero no te preguntan así de si eres homosexual. O sea, el padre sí te esas, pregunta, ¿no? bueno, no, nunca me preguntó ni me puso a prueba, hubiera estado rarísimo. Este, Para eso era el certificado de heterosexualidad. ¿Si han visto el meme que hay? Sí. pero claro, la prueba sobre la heterosexualidad estaría rarísima, no sé cómo se puede hacer. No, pero fue una pregunta que sí me rondó por la cabeza, ¿sabes? O sea, es decir, una suerte como de espacio que sabía que no estaba del todo adentro, pero bueno, hay una suerte de herencia, ¿no? Y en realidad yo por estar bautizado y haber hecho comunión y estar con la confirmación, es decir, se me fue el nombre de estas acciones, claramente ya olvidé mi pasado, em, me permitía, ¿no? Acceder a ello. Tampoco les aclaré mucho sobre mi vida nocturna y demás. Pero bueno, a ver, lo que quiero traer acá es que en su momento sí, además acepté bueno, poniendo todo en la mesa como de, bueno, pero pues vamos viendo. Y sobre todo porque, bueno, había una suerte de guiño para mí importantísimo sobre una suerte de elección, ¿sabes? O sea, sí que te eligieran como para eso, para la otra persona era importante. Entonces para mí se volvía importante. Y en ese sentido, lo que quería llegar con esta suerte de rodeo y divagación era que para mí esta cuestión religiosa o espiritual se vuelve importante en la medida que es importante para la otra persona. Es decir, no sé si necesariamente yo creo en estos momentos, ¿no? En algo superior a mí, posiblemente en algún otro registro, pero en la medida en la que tú me digas que para ti es importante, creo, te creo. Y en ese sentido cobra cierta eh, materialidad, por así decirlo, ¿no? Tengo gente cercana, muy, muy querida, que, por ejemplo, es muy creyente en ese sentido de varias cosas. Y eh,
y de hecho, bueno, no voy a decir nombres, es alguien muy cercano, muy querido, pero por ejemplo, me pregunta, oye, ¿tu mamá no tendrá alguna medallita para tal cosa, cual, no? O sea, como diciendo, necesito el remedio para esto. Ujú. Entonces, como, bueno, ya escucharon que vengo de una familia un tanto católica o muy católica, entonces, pues sí, mi madre tiene, porque además tenemos una tía que es religiosa. Entonces tenemos como que todo el arsenal de imágenes y medallitas y todo, ¿no? Para qué sirve cada cosa. Eh, y entonces, bueno, le he acercado cosas de, mira, mi mamá te manda esto, dice que hagas esto, ponlo así y asado. ¿Se acuerdan de esta figura del detente que usó nuestro expresidente en alguna suerte de acto o de mañanera? No sé si lo tienen registrado o no. Era una suerte de imagen, ¿no? Que se llamaba detente, es una oración. Entonces estas imágenes, ¿Para el COVID? para el COVID, y no me acuerdo para qué otra cosa hizo referencia. Sí, que el COVID justamente detente COVID, ¿no? Ya no. Exacto, que se volvió un meme, pero acá es interesantísimo, porque en realidad, o sea, es una oración, es una imagen, y por ejemplo, en mi casa, en la casa, en la familia, esa imagen se pone en las entradas, como Órale. para protección. Me está haciendo sentido lo que decías hace rato sobre estas herejías y Claro. prácticas paganas, ¿no? Es decir, uno coloca esta suerte de imágenes en lugares estratégicos, entonces yo no soy muy creyente, pero eh, mi casa tiene o sea, tiene en las puertas y en las ventanas esas imágenes, esas oraciones, y pues nada, que si uno va en coche, igual, mi mamá nos mete ahí lo que se necesita meter, Claro, como el angelito y así. ajá, y bueno, mira, voy a tocar madera, porque a lo mejor una no es muy creyente, pero sí supersticiosa, y hasta ahorita, bueno, Te protege. pues hay cierto efecto, ¿no? O sea, a propósito de esto de dar sentido a algo, y en realidad eso era lo que quería un poco también traer a la mesa. Este, y perdón, estamos de nuevo con ustedes. Este, y bueno, era lo que quería traer a la mesa, ¿no? Es decir, esta suerte de poder que uno le puede dar a ciertas prácticas, a ciertos rituales, sentido que le da a la vida y al estar, y también la manera de vincularnos y relacionarnos, ¿no? O sea, es decir, tampoco uno puede ir descartando a todo mundo solo porque es más menos creyente, qué sé yo, o que tiene más menos prácticas espirituales. En fin, dejo ahí esta suerte de divagación y ya. E intentaré dejar de decir tantas veces suerte, que me estoy cachando, que lo digo mucho. En fin. Pero, Dale. pues tú hacías como esa pregunta y quisiera como contestar un poquito y a ver también qué opinaba Emma. Acerca de la diferencia entre religión, espiritualidad. Claro. Yo creo que espiritualidad es una cuestión como mucho más amplia que no solamente involucra la religión, sino que involucra como todas estas acciones que tenemos para interactuar con el todo, ¿no? Como cuando tenemos esta intención a interactuar en general, pues, no sé, el universo, el mundo en su totalidad. Y entonces, en ese sentido, pues, no sé, o sea, la práctica filosófica es espiritual, la práctica artística es espiritual. Entonces, y la religión tiene que ver no necesariamente con una cuestión como de alienación, para mí, o sea, Ok, ok. religión yo la entiendo como a partir del concepto literal, ¿no? De religare, que significa como volver a unir, y que tiene que ver con lo que decías también de, pues que son prácticas que sí están hasta cierto punto institucionalizadas, pero bueno, yo pues creo en los procesos de institucionalización, no creo que debamos de destruir todas las procesos. Creo que hay instituciones más violentas que otras, más hegemónicas, pero evidentemente para sostener algo y para sostenerlo por tantos siglos y milenios, pues necesita haber una especie de institucionalización. Y creo que uno de los aciertos de las religiones
como las entendemos en Occidente, es que la manera de volvernos a unir, o sea, de religar de lo que significa religión, pues es una cuestión colectiva, ¿no? O sea, algo que me fascina y que pues hasta cierto punto sí va en contra de pues las lógicas neoliberales que son más atomizantes. Pues es esta cuestión del ritual que es una cosa muy colectiva, ¿no? Y te hace parte de, o sea, pienso por ejemplo una de las prácticas, yo a pesar de que en mi vida practiqué el catolicismo, una práctica católica que sí hacía mucho, o sea, yo no lo dimensionaba así, pero la gente alrededor sí, es todavía hoy en día a mi mamá le gusta hacer posadas en diciembre, ¿no? Y yo me acuerdo que me encantaba desde niña como cantar los villancicos, porque siempre me gustó cantar, ¿no? O sea, cantaba desde El Chavo del Ocho, Belinda, y si me ponías los villancicos, el Ora Pro Nobis y no sé qué, me encantaba y me fascinaba. Y entonces, bueno, pues las señoras, ¿no? Católicas, que sí creen mucho, son muy creyentes y todo, pues fascinadas conmigo, ¿no? Que yo estaba viviendo así el conciertazo de mi vida cantando, ¿no? Pero justamente eso, o sea, y cada año se siguen reuniendo, evidentemente hubo conflictos y problemas sociales que tenemos, toda la gente, los vecinos, pero aún así siempre las posadas eran la ocasión para, bueno, es que necesitamos conciliarnos. ¿Por qué? Porque no podemos no tener las posadas. Entonces, pues ni modo, ¿cómo le vamos a hacer? Pues pídele perdón al vecino porque necesitamos como hacer esto. Y todavía hoy en día, ¿no? O sea, como la última vez que fui, y pues mi mamá sigue haciendo la posada y las señoras ya me ven grande, me ven así, toda travestida, y aún así es como de, ay, qué bueno que viniste, porque necesitábamos que cantaras, ¿no? Entonces era como una cosa, este, pues que creo que es importante de la religión y que por eso yo sí insistiría porque a veces cuando se hace esta distinción, espiritualidad y religión, también Ya. la espiritualidad sí puede ser una cosa muy, muy íntima, personal, pero se pierde esta cosa, la religión que es muy colectiva y que no necesariamente, o sea, sí es institucional porque sí hay reglas, o sea, cuando cantas en el nombre del cielo pido posada, es una canción ya está hecha, no la improvisas, no es un rap freestyle, Sí, ¿no? ¿qué sería de nosotros si la Ajá. posada no tuviera reglas, no? Eso Exacto. Y sería, la piñata tiene que ir así, y si no, no es una claro, buena posada. O sea, sí es eso, pero eso no es opresivo en el sentido en el que creo que hay que resistir a ciertas instituciones religiosas. O sea, la institucionalidad no es el problema de la religión. El problema son las lógicas violentas de unos cuantos que utilizan a la religión. Entonces, para mí, o sea, está la experiencia espiritual, sí, pero también hay una experiencia religiosa que es muy auténtica y que tiene que ver con ya. esto de las señoras me invitan y cantamos todas los... O sea, que justamente de eso se agarran todas estas minorías que decíamos hace rato, que están en el poder, para, pues ahora sí que la religión es rehén de mucha gente. O sea, ¿te imaginas una cosa tan bonita que hace que la gente esté como colectivizándose, que le da un sentido a su existencia y que llegue esta gente con cierta autoridad y de manera totalmente vertical te ponga en la balanza? Si incluyes a fulanito, ya no estás autorizada para o te vamos a expulsar de todas estas cosas que te sostienen a nivel existencial, pero también a nivel comunitario. Pues obviamente esa gente dice, pues mejor expulso a la trans del villancico, ¿no? Porque no puedo ser, o sea, a mí me parece que estas instituciones, esas más bien, estas prácticas violentas, tienen como rehén a la religión y la gente es como de, pero es que es tan bonito lo que me da la religión que si fulanito que es la autoridad religiosa me dice que haga algo o si no me expulsa de esa comunidad, pues, o sea, es una cosa que a mí me parece por eso que el problema es eso, ¿no? Como no sé. Claro, como quien toma estos dispositivos, estos espacios y qué uso otro les está dando más allá de esta suerte de
Claro, el uso interpelación hegemónico de colectiva. dominación. Claro. O sea, justo estaba pensando mucho en esta distinción entre la espiritualidad y la religión desde que pues escogimos este tema y como que no sé, o sea, creo que es bastante obvio que hay como una necesidad de las juventudes y de mucha gente en la actualidad de buscar esto que quizá podríamos llamar como un camino espiritual, ¿no? Y pues poniéndonos un poco anticapitalistas, también creo que tiene que Claro, que además está ese juego tiene interesante. que ver también con que estamos sumergidos en este mundo capitalista que hace de nuestra vida no sé, como que una vida en donde pareciera que el único sentido es producir, ¿no? Yo creo Ujú. que muchísimas personas, y eso, o sea, eso lo vemos con los altos índices de depresión, de ansiedad, que todas tenemos, o sea, es que es impresionante la salud mental de la mayoría de las personas, o sea, nada más tienes que preguntarle a la gente a tu alrededor. Y creo que mucho de eso tiene que ver con esto que también decías, Ferca, ¿no? De cómo la religión y en este caso la espiritualidad a veces como que es una forma de construirle un sentido a tu vida, ¿no? O sea, de construir un sentido de por qué estás aquí, ¿no? ¿Por qué estás viviendo? ¿Hacia dónde tienes que encaminar tu vida, ¿no? Y creo que el capitalismo sí nos encierra en este modo producción en donde todo el tiempo estamos trabajando o trabajamos demasiado. O sea, pareciera que, pues sí, que la vida es trabajar. Trabajamos todos los días y cuando no estamos trabajando nos estamos quejando del trabajo. Y, y entiendo que mucha gente por eso ha buscado como muchas, no sé, espacios espirituales. Pero algo que yo estaba pensando también es que pensando en esta diferencia con la religión, es que como que a mí sí me da como que a veces un poco de envidia o curiosidad este aspecto muchísimo más colectivo de la espiritualidad que se Mm. ve en la religión, ¿no? O sea, esto que platicabas de las, pues que de una kermés, una posada, una misa, o sea, a mí como que ese acercamiento se me hace muy bello. Yo, por ejemplo, cuando he estado en velorios o cosas así, Mm. o incluso en celebraciones como esto que decíamos de las bodas, pues se me hace muy lindo ese espacio de compartición con esas reglas, con esas tradiciones, con esos rituales, y se me hace muy importante compartirlo con otras personas. Ahora creo que esta espiritualidad a la que nos ha brillado quizá la desesperación del capitalismo, pues me parece que sí tiene una tendencia a la individualización Claro. de estos rituales, ¿no? Es decir, tú meditas, tú haces yoga, lo cual no está mal, pero como que se pierde algo mucho más colectivo que también es político, ¿no? Claro. Y entonces lo quería también ligar con esto que decía hace rato. O sea, yo admiro a muchas personas que desde las religiones su sentido religioso les lleva a decir, pues es que todas las personas, y quizá es demasiado, pero todas las personas son mis hermanas, ¿no? Y mis hermanos Ujú. y mis hermanes. Desde ahí tengo que construir una solidaridad con las personas. O sea, yo sí he visto a muchísima gente, sobre todo católica, digo, perdón que estemos hablando quizá principalmente del catolicismo, pero pues también es la religión que tenemos más de cerca. Pero yo sí he visto a mucha gente católica decir, bueno, pues tengo que solidarizarme con mis hermanos migrantes o incluso con las personas LGBT o grupos que históricamente viven discriminación, violencia, opresión, ¿no? Es muy característico que la mayoría de los albergues para personas migrantes a lo largo del territorio mexicano son llevados por personas religiosas Ajá. o por agrupaciones Claro. religiosas. Y también a mí me ha gustado mucho, a mí me ha tocado estar en albergues y me ha gustado mucho ver como esa relación a partir de lo religioso, ¿no? De que hay muchas misas y a veces son momentos también de descanso y de acompañamiento porque pues las personas migrantes vienen de vivir cosas a veces muy fuertes o vienen muy cansadas y esos espacios pueden ser muy reconfortantes, ¿no? Que te reciba un padre o una monja, a veces puede ser muy sanador o liberador o que se siente como de acompañamiento, ¿no? Y justo para cerrar esta idea me estaba acordando de un ritual en el que me tocó una vez participar en un espacio que fue muy fuerte, o sea que era un espacio muy fuerte porque era de acompañamiento a Ritual personas. azteca, ahorita va a salir. No, era de acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos que estaban siendo perseguidas.
ya sea por el narcotráfico, ya sea por el gobierno. Entonces estaban en situaciones de un riesgo muy fuerte. Y fue como un encierro de 2 días en donde trabajamos sistematizando prácticas de seguridad frente a esas amenazas. Y me acuerdo que en la noche, una de las que era perseguidas, pues era una mujer indígena, que sabemos, ¿no? Muchísimas personas indígenas son perseguidas por los megaproyectos, ¿no? Entonces para ella era muy importante hacer un ritual. Y una de las personas que estaba ahí no quiso participar porque era ateo, ¿no? Entonces cuando regresamos a la cena después del ritual, que pues obviamente fue muy fuerte porque también traíamos muchas energías de los talleres, Claro. y de lo que estaba viviendo la gente, cuando regresamos, esta señora le preguntó al señor así de, oye, ¿por qué no fuiste al ritual? Y el señor dijo, es que yo no creo en esas cosas. Y ella dijo, pero no se trata de creer, se trata de acompañarnos, ¿no? Y a mí como que eso se me quedó muy grabado. E insisto, o sea, yo un poco envidio esos espacios. Hace rato que decíamos, no, pues nos gustaría o no estar en una religión. Pues la verdad es que las religiones que yo conozco, pues no me identifico porque no crecí ahí, pero sí a veces tengo como esta envidia de estos espacios que siento que pueden llegar a ser muy políticos y que pueden llegar a ser de mucho acompañamiento y que yo, como lo hemos estado comentando, sí creo que hay agrupaciones. Por ejemplo, la iglesia de mi colonia, que la otra vez fue el coro gay de la Ciudad de México a cantar pues canciones de la misa, como que a mí eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque son esos espacios que de pronto la gente dice, pues sí, o sea, es que son personas y pertenecen a nuestra religión, ¿no? Y también me ha tocado ver a mucha gente de la diversidad sexual buscando iglesias en donde se puedan casar y que sí hay iglesias que casan a personas de la diversidad sexual, ¿no? Que hacen matrimonios para personas de la diversidad sexual. Y hay muchas que no. Pero se me hace bello esos espacios como más incluyentes, o no sé cómo decirlo, que se pueden dar desde la religión. Y desde ahí es que creo que la diversidad sexual tiene que encontrar esos espacios en donde podemos coincidir con ciertas religiones, porque creo que es muy poderoso dejar de pensar que son esferas completamente opuestas, porque si no creo que nos metemos el pie un poquito, ¿no? Creo que es importante identificar si hay esa posibilidad de coincidencia. Bueno, hay poblaciones completas que se pueden organizar a partir de la figura de un sacerdote y otras figuras que no Como conozco. las iglesias negras en los Estados Unidos Claro. durante los movimientos de derechos civiles, ¿no? O sea, como Exacto. Martin Luther King. Todo. Sí, me hiciste acordar justo de, bueno, tengo, bueno, por cuestiones de trabajo y demás, y además relaciones cercanas, tengo un acercamiento con, por ejemplo, gente que ha estado trabajando temas de cuidado, sobre todo de salud y medicina también, y por ahí todo el tema, por ejemplo, con la cuestión de la lepra, no solo en México, sino a nivel internacional. Y un dato interesantísimo, porque cada vez que le escucho decir a mi amiga hablar sobre el tema, es que si alguien se hace cargo, se ha hecho cargo de esos espacios, ¿no? Y de los cuidados de personas con la enfermedad de Hans o lepra que le llaman, son religiosas sobre todo. O, por ejemplo, recientemente, o sea, si son comunidades también que luego buscan esta figura, ya sea del padre o de algún otro pastor o alguien, ¿no? Como central dentro de la, llamemos religión, que esté en esa comunidad más fuerte y esté como organizada esa comunidad alrededor de esa religión, porque de una otra manera también hay una figura como de autoridad, ¿no? Es decir, si el padre del pueblo lo dice, posiblemente es más seguro que llegue el mensaje a algún lado. Bueno, toda la cuestión de el crimen organizado, desapariciones forzadas, etcétera, y las búsquedas también luego están organizadas justo por este tipo de comunidades, ¿no? Es decir, lo que quiero un poco subrayar es que, claro, hay una cara de la moneda que tiene una contribución sumamente importante en estas cuestiones. Y claro, tenemos la otra cara que, bueno, ya hemos descrito muchas veces,
que bueno, es como parte del reto. Pero bueno, me hiciste acordarme ahorita de esta cuestión. Em, dale. Sí, yo quisiera decir algo justo acerca de todo esto que estaban comentando, porque, bueno, sí, nos faltaba hablar del capitalismo, ¿no? Esa pequeña persona no invitada, no grata, pero que está en todos lados. Exacto. Pareciera que puedes acertar y es una respuesta segura cuando dices es culpa del capitalismo, ¿no? Pero justamente creo que esta cuestión, como que decías, Emma, creo que hay una especie de desespiritualización, no solamente así en general en la población, porque comentaba yo hace rato que lo que yo entiendo como por espiritualidad tiene que ver con estas actividades en donde interactúas, pues pensando en que eres tú entregándole algo al mundo, a la totalidad, y si hay algo que no es eso, es el trabajo alienado en el capitalismo. O sea, de verdad a veces tú dices, ¿por qué chingada madre estoy desperdiciando mi vida haciendo estas cosas que no tienen sentido, ¿no? Bueno, porque también te tienen ahí agarrada del cuello pues si no haces esto no sobrevives, ¿no? O sea, es una cuestión como que lo hacemos por necesidad, pero nadie en su sano juicio nunca haría esa cantidad de trabajo alienado por nada. O sea, incluso hay trabajos no alienados que me parece que tienen una cuestión espiritual detrás, ¿no? O sea, el trabajo artesanal, por ejemplo, ¿no? Todavía hay comunidades, sobre todo comunidades indígenas, en donde el trabajo es una institución que tiene que ver con el entregar cosas para construir un mundo colectivo que no es el trabajo alienado del capital, pero el trabajo alienado del capital es totalmente desespiritualizante, o sea, es una cosa que de ahí no va a surgir nada más que la tremenda frustración de la vida, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el capitalismo desespiritualiza y siento que desespiritualizó todo, incluso a la propia religión, porque así como creo yo que una cosa es la espiritualidad y otra es la religión, hay formas de vivir la religión de manera totalmente desespiritualizada, ¿no? Un Ya, ritual claro. sin sentido, o sea, Ujú. decíamos ahorita, que por ejemplo, estas personas que conocemos, católicas, que pues generan estas apuestas comunitarias, ya sea para la defensa de los derechos humanos o en el caso, por ejemplo, que les decía, de las personas de la comunidad donde vive mi mamá, pues simplemente es, y también es un acto de resistencia ética, de poder justamente generar esta convivencia sana con los vecinos. O sea, todos estos actos de posiciones ético-políticas que están dentro de la propia religión son porque esas personas viven una religión espiritualizada, ¿no? Y espiritualizante que creo que el capitalismo ya nos deja. O sea, el capitalismo permite una desespiritualización hasta de la propia religión y justamente a partir de eso lo ligué con una de las cosas que me gustaría comentar también, que ya habíamos dicho un poco que íbamos a comentar, que es la cuestión de las sectas, ¿no? O sea, el pensamiento sectario no Claro. es un pensamiento religioso, pero puede haber formas de practicar la religión que son sectarias. Porque la cuestión de la sectarización es esta cuestión en donde importa más esta cuestión del sometimiento. Me parece que aún en las prácticas institucionales religiosas, en donde hay comunidad, hay reglas, hay rituales, el sentido de estos rituales, que es un sentido muy político, pues justamente genera que no haya un sometimiento, sino haya una vivencia auténtica de que esto tiene un sentido por tal y tal cosa. En cambio, el sectarismo simplemente es una cuestión, sea religioso o no, que de repente estamos muy solas, ¿no? Y soles en este mundo capitalista. Necesitamos ese amparo de la sociabilidad a muchos niveles, ¿no? Incluso a nivel afectivo, que lo que hace es que la gente vaya y busque dónde llenar como ese espacio y uno de los lugares son estas sectas, algunas
se disfrazan de religión o ocupan también este discurso religioso. Y el problema es que el sectarismo es el sometimiento, ¿no? Creo que ese es justamente el problema central, que el capitalismo genera no solamente una atomización social, sino eh, es proclive a que la gente busque el propio sometimiento, ¿no? O sea, y eso es algo que ya se ha estudiado desde la teoría crítica, los ascensos del fascismo, ¿no? Que también, yo, bueno, no sé, o sea, yo sí estoy como muy convencida, yo sé que somos muy repetitivas en estos episodios, pero yo estoy como totalmente convencida de que el capitalismo lleva intrínsecamente al fascismo, ¿no? O sea, no hay capitalismo sin fascismo, ¿no? Y por eso es que yo creo que hay que destruir al capitalismo para destruir al fascismo. Pero justamente, justo el pensamiento sectario, que es un pensamiento que hace que la gente se vuelva fascista, pues es algo que también ha entrado a través de unos ciertos discursos a veces que tienen esta figura y este lenguaje religioso. Pero es un lenguaje religioso, me parece totalmente desespiritualizado, porque, o sea, yo no me explico más que con esto que es el capitalismo, como hay gente que se puede decir cristiana, católica y odiar al prójimo. O sea, también hay que pensar que hay diferentes, o sea, las actitudes religiosas también no son eternas, son históricas. A veces se nos olvida que vivimos una época donde el catolicismo, el cristianismo, se practica de cierta manera. Y esa época histórica es una época capitalista. Entonces los discursos de odio por parte de gente que dice pertenecer a una religión, me parece que son discursos que han vaciado totalmente el sentido de lo que es. O sea, no puede alguien, o sea, decía Emma hace rato, de gente que, creo yo, y por lo que ya dije, que vive de manera espiritual su religión, con este sentido, gente que dice es que todos son mis hermanos, pues es que ese es el sentido del cristianismo. Habrá otras religiones que tengan, pero ese es el sentido del cristianismo. Entonces yo no puedo creer que haya gente que censure, que violente, que excluya, que agreda, que torture personas LGBT, más que el pensar que en realidad son personas que también viven una precariedad espiritual, incluso dentro, aún como practicantes de una religión. Y ya, bueno. Ay, justo, es que yo me quedo pensando mucho en, híjole, un buen de cosas, creo que es un tema así de que mega complejo, pero sí, o sea, estoy muy de acuerdo, ¿no? De pronto es como de cómo una persona se dice cristiana y odia a otras personas o juzga a otras personas, ¿no? O sea, como que de pronto pensarías que es anticristiano y como decías en esta construcción como de tu religión espiritual, me estaba acordando de de un padre al que una vez escuché, un padre que acompaña a las personas migrantes, que una vez dijo que él estaba enamorado de Jesucristo y que él veía en el rostro de cada persona migrante al rostro de Jesucristo y que eso lo llevaba a, pues, a amar a sus hermanos y hermanas migrantes, ¿no? Es algo que obviamente yo como persona que no crecí en una religión me cuesta mucho entender, pero me parece maravilloso y que, aunque no lo digan, lo he escuchado en otras personas cristianas, ¿no? Y entonces, desde ahí y desde esto que estabas diciendo de las sectas y desde la no espiritualidad de ciertas personas católicas o de otras religiones, como que a mí sí me gustaría insistir en estas posibilidades que pudieran existir entre personas, entre movimientos de disidencia sexogenérica y también toda la lucha, la solidaridad, la gente radical o disidente que está en las iglesias, ¿no? O sea, yo sí creo que podemos construir juntos, quizá me estoy viendo así de que la más religiosa y me van a funar, pero yo sí creo que la lucha contra la derecha no tiene por qué separarnos a las personas LGBT de las personas religiosas, ¿no? O sea, a mí sí me parece muy importante como quizá ponerle esos componentes, no sé, tal vez de clase, raza, sexualidad, género, etcétera, que creo que podemos encontrar eso, ¿no? Coincidencias que nos encaminen a una vida como más hacia la liberación colectiva, ¿no? Entonces, y pensé en esto porque ahorita que decías esto de la secta,
yo estoy súper de acuerdo contigo, pero también creo que mucha gente, ahorita que estábamos viendo lo de Chaires, he visto a mucha gente LGBT como que hablar de la religión como que siempre es una secta, ¿no? O como que quienes son religiosos son ignorantes, ¿no? Religioso igual a ignorante. Claro, Y sí. creo que ahí estamos borrando una riqueza también de esto que decías, bueno, pues la religión puede ser una forma de pensar un sentido de vida y ese sentido de vida puede ser muy radical y muy interesante y por qué despreciarlo y minimizarlo y borrarlo al decirle a todas las personas religiosas, güey, eres ignorante por ser religiosa o perteneces a una secta solo por estar en una iglesia, ¿no? O sea, como que en esta parte más optimista y esperanzadora, como que sí me gustaría encontrar más espacios de coincidencia. ¿Y cómo crees que se puede hacer eso? ¿Quién sabe? Pues yo creo que ya existen, solo no Solo, pertenecemos a esos ujú. espacios. Pero, pero, por ejemplo, esta pastora o qué es la sacerdota que encaró a Donald Sí, Trump. la que Digo, le... no la he seguido, no sé cuáles son sus posturas, pero se me ministra, hizo ¿no? Creo que ministra, algo ministra así. católica o algo así. Me gustó cómo lo confronto, pero también conozco a mucha gente LGBT que es religiosa, que sí Ujú. pertenece a espacios religiosos. Esto que decíamos de las teologías queer, las Queer, teologías ajá. feministas, o sea, no Bueno, el estamos en esos espacios, grupo, pero claro, existen. me acordé ahorita, me hicieron acordar ahorita del grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, Sí. ¿no? O sea, es decir, un grupo dentro de esos contextos, no negando como toda esta suerte de tradición judio-cristiana o religiosa, sino intentando además como modificar el mismo espacio que de una otra manera también es suyo, ¿no? O sea, es decir, eh, no lo sé. Y bueno, también me quedo pensando en la gran figura pues del Vaticano, eh, como otro además estado, ¿no? Eh, que no sé eventualmente si vaya a haber la posibilidad de ver, por ejemplo, una mujer, ¿no? Dentro de esas coordenadas, que además se ha planteado, ¿no? O sea, sí creo que ha habido esas discusiones y creo que hay grupos más radicales que sí están como un poco intentando aperturarse a eso, en fin. Solo estoy diciendo cosas al aire, en realidad no me consta nada de lo que estoy diciendo, pero bueno, a veces de eso va, Literal estás diciendo cosas al aire. de literal, ajá, pero de eso va también la fe. La que de creer. Y por otro lado, se me fue lo que quería subrayar a propósito de esto que tiene que ver como con ser demasiado optimista, querías como a lo mejor decir algo así, es decir, ponerte como demasiado optimista Pues pensando es que algunos minutos al día pues me gana el optimismo y otros digo, claro, y otros que ya mejor llegue el juicio final. La cuestión claro, la cuestión de la resolución de conflictos, ¿no? Que además hemos hablado en otros momentos. Es decir, cómo resolvemos los conflictos, cómo lo hacemos que no sea desde un punitivismo, ¿no? Que además está súper atravesado, creo yo, la cuestión punitivista en muchos aspectos y espacios religiosos, ¿no? O sea, es decir, la cuestión del castigo, la cuestión de la culpa, es decir, cómo se tramita todo eso sin necesariamente justo caer en esta suerte de extremos, ¿no? Ya sea de exilios o de qué sé yo, no sé, ¿qué piensas, Ferca? Es que justamente esto que estás diciendo, otra vez, perdón si soy muy reiterativa, pero eh, la religión es una tecnología cultural más, o sea, tiene algo en específico que es lo que nos aporta como humanidad, pero, Paréntesis, te voy a ajá, interrumpir. ¿Dónde podemos buscar más sobre tecnologías culturales? bueno, pues en general no tengo ahorita un Ok, dato, bueno, para pero la otra ajá, nos dices, va, me lo quedo de tarea. va. Pero justamente, justo en ese sentido, a veces decimos, como dice Emma, de religión igual a ignorante, pues también a veces decimos religión igual a que hay lógicas punitivistas y de castigo. Y es como, en todos lados hay lógicas punitivistas de castigo. Hay gente muy Claro, religiosa que tiene esas prácticas, pero hay gente totalmente atea, laica, que no tiene nada que ver, que tiene esas, porque aparte esas no vienen, creo yo, de la religión, viene de la cultura occidental.
que es la cultura que generó y gestionó a partir de lógicas imperialistas y racistas al capitalismo tal cual lo conocemos. O sea, de ahí viene, o sea, esta cuestión como de la culpa, del castigo, es algo que favorece también a las dinámicas de sometimiento que necesita el capital, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí sí tengo una referencia, pero más en general, no tanto en la religión, Foucault, ¿no? En Vigilar y Castigar. O sea, las instituciones culturales occidentales hacen eso. Por qué lo asociamos con la religión en particular? Bueno, porque también la religión católica en general, pues fue muy hegemónica en Occidente. O sea, tenemos una cosa que es la Edad Media, en donde hubo una fusión así muy rara entre cultura occidental y discursos católicos, cristianos. Entonces, pues evidentemente ese tipo de sociedad que estaba gestando ese tipo de lógicas de producción, o sea, perdón si suena muy marxista así de la infraestructura y las lógicas de producción, pero sí ese tipo de sociedad tenía ese vocabulario católico religioso, pero una prueba de que no viene de la religión es que hay gente religiosa que no sigue esas lógicas y que las ha cuestionado, pero también hay gente que ya nada que ver con la religión hoy en día y que sigue replicando esas lógicas, ¿no? Entonces también eso me gustó mucho lo que dijo Emma de, pues a veces es el prejuicio de religioso igual a persona ignorante, también a veces es como religioso igual a persona punitivista, que creen en lógicas de castigo y todo. Sí las hay y hay que cuestionarlas, pero no son de la religión, son de en general de una cultura violenta. Ya, claro. Bueno, qué bueno que eres reiterativa. ¿Puedo decir algo sobre eso? Justo, ahorita me estaba acordando, ahorita que dijiste lo del punitivismo, me estaba acordando que mi abuelo, que justo fue muy católico, cada semana iba a hablar con las personas privadas de la libertad. Y creo que era parte también de su religiosidad, ¿no? O sea, porque claro, es esta cosa de Jesús como ejemplo de que pues él estuvo con las personas que no eran las más, con mejor marketing, digamos, con mejor imagen, pero él estuvo con esas personas y creo que esa imagen para muchas personas católicas pues es muy positiva y es un ejemplo a seguir, se me hace lindo. Pero también hace poco, y voy a decir algo de lo que desconozco totalmente, pero mi amigo Bosque, que a ver si nos está escuchando, le mandamos un saludo, justo me estaba platicando porque yo le estaba contando de mis posturas antipunitivas y anticancelatorias. Y me estaba diciendo que el Papa Francisco hizo como una, no sé cómo le llaman, pero un documento que publicó que justo tenía que ver con que el catolicismo tendría que estar en contra de la descartabilidad de las personas, ¿no? Como lo hace el neoliberalismo o el capitalismo. Y que desde esa postura que decía el Papa, como que a él le parecía que el catolicismo podría pensar estas lógicas punitivas como una forma de descartabilidad humana, ¿no? De que cuando cometiste un delito, cuando violentaste a alguien, te tenemos que excluir de por vida en una prisión. Y como que a él me encantó esa reflexión, ¿no? Como desde lo religioso decir, pues es que deberíamos pues también ser antipunitivistas de alguna manera, ¿no? Porque eso está fomentando que las personas seamos descartables, ¿no? Seamos fácilmente expulsadas de la vida social. Y esa reflexión me gustó. Se me hace interesante cómo desde la religión pueden salir también esas posturas. Claro, pero el papa que se encuentra ahorita también es teólogo, ¿no? De la liberación, ¿no? O sea, es decir, bueno, Es nada más jesuita, más bien. hay un matiz, a lo que quiero subrayar es decir, hay un matiz que tiene que ver con una suerte además de cuestión política dentro de la misma religión, que me parece sumamente interesante, y de esta apuesta que hay justo en estas líneas como la teología de la liberación, teología feminista, teología queer, o sea, es decir, como estos otros alas de la misma religión católica sobre todo, que, bueno, se permiten este tipo de incidencias, ¿no? Dentro de la misma estructura religiosa, no sé cómo nombrarle. Eso lo quería subrayar. Es decir, bueno, no sabemos cómo el que siga
Sí, según yo es como de los papas más izquierdistas que ha tenido Exacto, sí. el Vaticano. Tampoco lo vamos a defender, o sea, yo les digo, no tengo ni idea, pero se me hace lindo que lo que escriba una autoridad religiosa pueda ser interpretado de esa manera, ¿no? No, totalmente. A mí igual me parece importantísimo. Y bueno, llegando un poco ya, o más bien preparándonos para la recta final de este programa complejo, que no sé si les pase, pero en realidad a mí todos los programas se hacen a veces complejos, porque se quedan como un montón de líneas de reflexión y de, qué sé yo, de conversación. Y bueno, siempre nos quedamos después de los programas platicando las tres sobre pues todo lo que se nos quedó en el tintero y posiblemente regresaremos, qué sé yo, en unos meses con estos temas otra vez y a lo mejor con alguna invitada o invitade, ¿no? Que nos dé más como herramientas para reflexionar. Pero abriendo la pregunta también sobre la experiencia, ¿no? Es decir, em, esto que se pone en juego dentro de la misma población LGBT y Q+, su relación que tiene que ver con, eh, pues, qué tanto uno se puede o no acercar, ¿no? A estos espacios. Estaba haciendo una búsqueda, nada más que ahorita se me acaba de reiniciar mi computadora. Y ya la perdí. Entonces, pero tenía una serie de grupos que había encontrado, como un poco estos otros grupos que se van formando como al margen, ¿no? Y que van usando pues la misma estructura para, qué sé yo, posibilitar otras cosas. Digo, además de estos que ya había dicho yo sobre esto, estas feministas, ¿no? Católicas por el derecho a decidir. Seguramente, por ahí vi también un par que tenían que ver con población LGBT, en fin, hay un montón de, de a lo mejor referencias que hace falta buscar todavía más, es a lo que quería llegar después de esta gran vuelta que hice. Y bueno, no sé qué más se les esté quedando en el tintero a propósito de esta conversación. Em, y eso. Ya, es que estaba preocupado por mí. En fin, em, quedábamos con el tema de la potencia, por así llamarle, o de las posibilidades que hay como a partir de estos espacios. Em, y bueno, otra cosa que solo lo subrayaba o me estaba acordando ahorita a propósito de esto que hemos estado platicando, que bueno, sería solo una suerte de repetición más de lo que tanto hemos estado diciendo, pero es como esta función social y más bien lo que traía a la mente era esta escena o esta imagen como de una suerte de válvula de escape, ¿no? En términos sociales. Y quería aventar la pregunta sobre, justo a propósito de estos espacios sectarios, ¿no? Que se han consolidado además en estos coordenadas de ultraderecha. Em, ¿Qué creen que sea lo que... A ver, para mí la figura de la válvula de escape tiene que ver con que hay justo como una olla express saliendo algo, ¿no? Es decir, no permite que esa cosa explote, ¿no? Pero parecía ser que en las escenas en donde se encuentran más bien estas células sectarias, la cosa explota. Hay como un montón de referencias que no traigo ahorita frescas, pero sí películas que tienen que ver con cuestiones más sectarias, ¿no? La Ola, creo que hay una película que se llama así, creo La Ola, que tiene que ver justo con un grupo de jóvenes que empiezan como a consolidarse en una suerte de movimiento sectario y empiezan a hacer cosas cada vez más transgresoras, ¿no? O sea, como que empieza a desdibujarse la relación con el otro, la ley. Em, y pensaba justo, a ver si la religión de una otra manera juega una suerte de válvula de escape también, como para también de ahí un poco modularnos entre todos. Estos grupos sectarios, ¿qué hacen? O sea, es decir, ¿qué anulan de ese ejercicio religioso que produce todo lo contrario? Es decir, que produce
más malestar, más violencia en muchos sentidos y a veces pues efectos secundarios terribles a nivel eh, social, cultural, no sé cómo nombrarle. Eh, Quiero que nos suelte una pregunta sencilla, entonces. Pues, qué buena pregunta, Roy. Ay, Roy siempre hace unas Para preguntas cerrar, súper sí. padres, ¿no? Ajá, sí, es como de... En los últimos 10 minutos y así te Ajá, aventas la sí, tesis. esa era la pregunta interesante. Justo yo creo que lo que se pierde, y para aquí la referencia es que me quedé con eso de que no tenía la otra referencia. Sí, la referencia sigue siendo Foucault, que creo que Foucault como ha estudiado mucho este fenómeno de cómo funciona la religión en un sentido como más de mecanismo de control. Y justamente Foucault, justo en Vigilar y Castigar, dice una frase que a mí me parece súper clave, y que va a explorar después en cuestiones como sus textos sobre lo del cuidado de sí, las tecnologías del yo, etcétera. Pero esta frase de vigilar y castigar es que justamente lo que hace el capitalismo es separar el poder político del poder económico y disminuye en los cuerpos la capacidad política para maximizar la capacidad económica. Y entonces lo que hace justamente el capitalismo con los cuerpos es que no pueden ser autónomos, que no pueden generar mecanismos de resistencia que le hagan frente a un sistema como es el capitalista. Y a la vez esos cuerpos son ultrapoderosos porque ese poder es el poder que ocupa el propio capitalismo para generar ingresos, para generar la riqueza que expropia después, y de la cual explota, ¿no? Los cuerpos. Entonces, eso después lo va a tratar Foucault en estos textos sobre las tecnologías del yo, al decir, bueno, es que no todos los mecanismos disciplinarios son malos, ¿no? Porque a veces se entendió así Foucault, ¿no? En una época en donde hablaba de estas Claro. cosas y decía, pero él se tuvo que ir a una época en donde el capitalismo no estaba ni incipiente, ¿no? O sea, como que él decía, es que en la modernidad ya está esta forma de control de los cuerpos. Entonces Foucault empieza a analizar los textos de la gente religiosa, pero de Roma. Entonces, justamente ahí había mecanismos que eran mecanismos de disciplina, pero decía, esa era una disciplina que lo que hacía era hacer muy fuerte al cuerpo, no solamente hacerlo explotable, sino hacerlo autónomo y libre. Entonces, o sea, era incrementar un poder, cierto poder económico, porque evidentemente el cuerpo tenía ciertas capacidades que podía explotar la persona, pero a la vez con un poder político también de autonomía sobre su propio cuerpo, ¿no? O sea, incluso los ejercicios ascéticos de monjes, o sea, luego no se sabe todo el poder que puedes tener cuando tienes la capacidad de no comer por días, ¿no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, se me olvidó comer, ahorita ya estoy mirando así como... entonces, o sea, Está teniendo una experiencia religiosa. pero es justamente, o sea, la gente religiosa que hace ese tipo como de prácticas, eh, pues ahora sigue como decía Spinoza, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Hacen que su cuerpo experimente y sea capaz de cosas que no conocemos ni podemos imaginar, ¿no? Entonces me parece que la religión puede posibilitar eso, esa autonomía, esa cuestión de llevar al extremo al propio cuerpo, pero muchas veces con un sentido, o sea, la propia, porque hay todo también dentro de la religión, toda una apropiación de esta fenomenología del sacrificio, de la idea de, pues es que hay veces que hay que darlo todo por la otredad. Y eso no necesariamente es malo, ¿no? A veces como el capitalismo nos dice, no, es que hay un sano egoísmo. Bueno, o sea, hay veces que por la colectividad puedes hacer cosas y cuando lo haces por la colectividad te entregas y eso tiene un significado, pues es un acto plenamente autónomo. Incluso, ahí
digamos, es muy bonito como esto, como lo maneja la fenomenología del sacrificio, porque ahí no te arrebatan la vida, tú la entregas en donación. O sea, tú ofreces tu vida, tú ofreces tu esfuerzo, tú ofreces tu cuerpo a una causa en la que crees, y es una causa colectiva transformadora, es una cosa que genera genuinamente algo significativo. Y justamente eso es autonomía. ¿Y qué es lo que arrebata el capitalismo que tienen las sectas, estas sectas? ¿Qué es lo que arrebatan a la religión? Pues esa capacidad de autonomía. O sea, lo que decía hace rato, me parece que las sectas y este pensamiento, sea religioso o no, pero hay sectas religiosas, lo que hacen es generar el sometimiento a las personas para totalmente instrumentalizarlas. O sea, y hay unas, o sea, yo creo que lo opuesto a la teología de la liberación es esta teología, ¿cómo se llama? De la prosperidad, en donde literalmente o sea, le están sacando los últimos centavos que tiene la gente para que los grandes pastores, que son ahorita también los grupos religiosos que están con Trump, por ejemplo, puedan tener una vida de gente rica y millonaria, de las migajas que la gente logra conservar después de que el capitalismo ya los exprimió. Entonces, ¿qué es lo que da la religión, creo yo, cuando es una religión significativa, espiritualizante? Esta capacidad de autonomía corporal, de tal manera que incluso la gente que está en los derechos humanos está ofreciendo su vida a una causa. En cambio, la gente que está en sectas, religiosas o no religiosas, que es, o sea, lo que está haciendo es totalmente siendo manipulada y siendo víctima de un sometimiento muy grande, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría con tu pregunta, que quita la autonomía del cuerpo. Justo un poco vinculándolo con lo que decía Ferca, me quedé pensando mucho en estas entrevistas que justo por hacer luego estas investigaciones sobre las derechas me pongo a ver, ¿no? Porque creo que le dan mucho espacio en televisión a personajes o a grupos religiosos, así como los describes, ¿no? Que le quitan la autonomía a las personas que pertenecen a esas congregaciones. Y a mí sí me ha pasado muchas veces estar en misas o sermones y como decir, tengo muchas preguntas y tengo muchos comentarios sobre lo que se está diciendo y se me haría muy interesante como tener esos espacios de debate de lo que se dice, ¿no? Cuando la autoridad religiosa no es intocable y no es incuestionable, se me hace muy enriquecedor para cualquier religión, ¿no? Y también gente que desde la religión nos diga, oye, pero pues hay que recordarnos que esto, ¿no? No tenemos por qué juzgar a nadie y tal. Y entonces estos discursos que hablábamos también en relación a la nota de la censura de la exposición de Fabián Chaires, ¿no? Que dicen, esta censura o esta batalla legal le estamos dando en defensa de la familia y de la vida. Y realmente a mí me parecería sorprendente que no hubiera personas católicas cuestionando eso, ¿no? Cuestionando, pero es que, ¿qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué le aporta a la familia, que ni siquiera existe en singular, o a la vida censurar el arte, ¿no? LGBT, si es que le queremos llamar así. Entonces, no sé, a mí sí me da esta sensación muy fuerte cuando escucho estos personajes de derechas que pertenecen a agrupaciones religiosas hablar en contra del aborto, defender las terapias de conversión. O sea, me parece impresionante que México en televisión abierta tenga personajes religiosos defendiendo las terapias de conversión, defendiendo este derecho a darle opciones a la gente LGBT, porque claro, no le van a dar opciones a la gente cis hetero, ¿no? Siempre se la van a dar a la gente LGBT. Y eso creo que es parte de eso que tú dices, ¿no? De quitarle la autonomía y la horizontalidad a un espacio religioso y convertirlo en, pues sí, como una mini dictadura interna en donde tienes que seguir al líder y creer en lo que el líder te dice y no tener capacidad para cuestionar con lo que no estás de acuerdo, ¿no? Y que creo que en muchos espacios, pues hay gente que dice, oiga, padre, pues yo no estoy de acuerdo con su homofobia, ¿no? Y eso está padre y eso nutre a la comunidad religiosa.
justo sería lo contrario a una secta, ¿no? Un espacio en donde las personas pueden también cuestionar a la autoridad religiosa y hacerla más incluyente, por decirlo de alguna manera. Bueno, todo un reto para quienes estén al frente de un grupo religioso. Nosotras próximamente. Nosotros les vamos a invitar a unirse. Sí, estamos más del lado del delirio, creo yo, que de otra cosa, pero bueno, sí, un reto para aquellas personas que se encuentran frente a una comunidad religiosa o una institución religiosa y que además tienen todas las intenciones justo de hacer llegar un mensaje distinto y de generar otro tipo de comunidades. No queda más que seguir pues un poco en la resistencia o bien insistencia, ¿no? De nuestros espacios y de nuestras lazos y demás. Y pues nada, o sea, me parece que el tema aquí no se termina. Seguramente habrá más cosas por seguir pensando, meditando, reflexionando. Sí quiero subrayar estas últimas cosas que han dicho, pero sobre todo esta cosa que tiene que ver con una suerte de que pensamos que quien está en espacios religiosos o espirituales, sobre todo religiosos, tiene una cuestión con la ignorancia, ¿no? Me parece que es además clasista esa forma de verlo y creo que no habla más que de una suerte de superioridad moral que de todos modos tampoco sirve para mucho. Y en todo caso me acordé de nuestro invitado de hace unas semanas, Nicolás Cuello, justo que le apostaba a la diferencia, ¿no? Es decir, cómo generamos espacios y formas de relacionarnos en donde esté ahí la diferencia y no que haga todo lo contrario, que sea borrar la diferencia, que es un poco los grupos de ultraderecha, fascistas y todo lo que con ellos conlleva este mundo de hoy. Oye, perdón que te interrumpa Dale. rapidísimo, pero ahorita que dijiste Nicolás Cuello, me acordé que nos envió como textos, bibliografía sobre teología queer, entonces igual la podemos subir a las historias en Instagram, ¿no? Solo por Sí. esto que preguntas de las referencias. Sí, igual dijo, te las mandó para que nos pusiéramos a estudiar antes de venir aquí y no Y hicimos no la nos dio tarea. tiempo. Claramente. Claro, bueno, en estos últimos 2 minutos, antes de agradecer y cerrar el programa, también recordarles que, bueno, tenemos ahí medios en los que nos pueden contactar, quien le interese. Creo que sería interesante empezar a ver de qué manera generamos una suerte de red de intercambio de textos, ¿no? Ya lo habíamos puesto en la mesa, pero luego les haremos saber más sobre eso. Pero ahorita me hiciste pensarlo a propósito de estos textos, ¿no? Y a propósito de lo que vamos platicando. Fer, se te queda tu tarea de decirnos dónde podemos buscar dispositivos culturales o de la cultura. Y pues nada, agradecerles como siempre a las y les quienes nos escucharon, nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que estamos cada segundo y cuarto martes del mes. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en YouTube, y también pueden escribirnos directamente a joterismos@gmail.com. Sin más, gracias a Radio Nopal y a todo su equipo por apoyarnos en esto. Y bueno, gracias Emma, gracias Ferca y pues hasta la próxima. Adiós. Adiós.